luego del proceso de digestión y absorción que ocurre al interior de, perdón, mejor dicho, en la luz o lumen del intestino delgado, donde ocurre la digestión, y luego de todo ese proceso de varias etapas, ¿se acuerdan? De unas 7 etapas donde ya las moléculas de glucosa ingresaban primero al enterocito, pasaban de la membrana vasolateral, el intersticio y llegaba hasta sangre, decimos que se ha absorbido. Una vez que la glucosa está en torrente sanguíneo, puede ir a diferentes células de nuestro organismo. Ya. Entonces, suponiendo de que esa glucosa le llega al músculo o le llega al hígado, necesita ingresar a través de la célula, ¿verdad? ¿Por dónde pasa la glucosa? ¿Necesita algo para pasar, para poder ingresar al interior de la célula? Insulina. ¿Qué más? ¿Qué tipo de transporte será en otra célula? No en la membrana apical de los enterocitos. En la membrana apical de los enterocitos era un transporte activo. Era un cotransporte porque pasaba 2 átomos de sodio por una molécula de glucosa. La energía era activada por la membrana, por la bomba de sodio potasio ATPasa que se encontraba en la membrana vasolateral, ¿se acuerdan? Era un transporte activo. En las otras células, ¿quién me dice Por qué los tipo de GLUT, transporte? ¿Qué? un cotransporte. Eso, transporte facilitado. Los GLUT, ¿verdad? En el hepatocito, ¿qué transporte? ¿Qué GLUT será? El El 2, GLUT 2, el GLUT2. Y en los músculos, el 4. GLUT4, ¿ya? Y que necesitan sí o sí de insulina, ¿ya? ¿Ok? Entonces, una vez llega, suponiendo que esta sea nuestra célula, lo que está en blanco, ¿ya? Si esto es toda nuestra célula, por acá tenemos unas proteínas que vienen a ser los GLUT, ¿no? Por aquí tiene que pasar una proteína facilitadora, ¿ya? Si fuera músculo, necesita también de insulina, que permite el paso de la glucosa al interior. Entonces, una vez dentro de la célula, si la célula necesita, nuestro organismo necesita energía, hay 2 vías degradativas. La vía de la glucólisis, que la vamos a estudiar ahorita, y hay otra vía también que se conoce como la vía de las hexosa monofosfato o de las pentosa fosfato. La vamos a estudiar más adelante. Eso sí se necesita energía. ¿Qué sucede si no se necesita energía? Por ejemplo, usted consumió, digerió, después de la digestión se absorbió, pero no necesita energía. Ha consumido más de lo que el cuerpo necesita. ¿Qué creen que le pasa a la glucosa? Se Ya llegó almacena en forma de glucógeno. Eso, se almacena en forma de glucógeno. Entonces se activa la vía de la glucogénesis, ¿ya? Ahora vamos a ver entonces cuando hay necesidad de energía. Entonces, como su nombre lo dice, miren, glucólisis, ¿no? Degradación. Entonces ya sabemos que una vía degradativa. Entonces, primero para estudiar una vía, vamos a hacer como un resumen. A eso le denominamos definición de trabajo, como un resumen de la vía. Entonces, la glucólisis, podemos decir que es una secuencia, una vía que se lleva a cabo al interior de la célula. Propiamente, la zona propiamente dicha es el citoplasma. ¿Ya? Entonces, la glucólisis es una vía degradativa que consta de 10 reacciones químicas, 10 reacciones químicas. En esas 10 reacciones químicas se va a romper una molécula de ¿qué? De glucosa. Entonces, nuestro sustrato es la glucosa. ¿En qué? ¿Qué va a formar? ¿Cuál es el producto? Piruvato.
2 moléculas de piruvato. Entonces, si la glucosa tiene 6 carbonos y se forman 2 moléculas, ¿cuántos carbonos tendrá el piruvato? 3. 3. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en esa secuencia de 10 reacciones, se rompe una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato. Está iniciando el sustrato, me está indicando también el producto final. Pero además, otros productos intermediarios que son importantes, como por ejemplo, en esta vía se generan 2 ATPs y también se generan 2 NAD reducidos. A estos de acá, hidrógenos, mire de aquí, que son captados por el NAD, los conocemos como equivalentes de reducción. A estos hidrogeniones como equivalentes de reducción. ¿Por qué será tan importante estos NAD? ¿Por qué creen que serán importantes estos NAD? Acá pareciera que no tiene importancia, pero después de esta vía vamos a ver que estos NAD, cuando ya no están en el citoplasma, sino van a la membrana interna de la mitocondria, se acoplan a otras reacciones que se llevan a cabo en la membrana interna de la mitocondria, que se conoce como cadena respiratoria o transporte de electrones, y este a su vez se acopla con la fosforilación oxidativa, donde se forma ATP. Entonces, por cada NAD que ingresa, se generan entre 2.5 a 3 ATP. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante. Entonces, esta vía degradativa proporciona energía en forma de ATP, productos intermedios para otras vías metabólicas, luego lo vamos a ver cuáles son esos productos, y también equivalentes de reducción para formar más energía después. ¿Ya? Entonces aquí estamos haciendo un resumen de lo que es la vía, un resumen así macro, grande. Después tenemos que saber dónde se lleva a cabo, en qué lugares, en qué órganos, en todas las células. No hay una célula donde no se lleve a cabo la vía de la glucólisis. Pero tenemos que acá, o bueno, más adelante lo vamos a poner como dónde es importante o dónde esta vía es esencial, ¿ya? Entonces, todas las células. ¿Qué zona específica de la célula? ¿Dónde dijimos anteriormente? La zona específica, En el citoplasma. citoplasma. Muy bien, citoplasma. Citoplasma o citosol de la célula, ¿ok? Citoplasma. Ahora, ¿dónde es importantísima esta vía? ¿Mm? Los eritrocitos, el Ya, músculo esquelético activo y el cerebro. muy bien. En el cerebro, músculo activo, los eritrocitos, los adipocitos. Los eritrocitos, ¿por qué será tan importante? Esencial. Es donde es más importante que en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque carecen de mitocondria. Exactamente. Ya, como carecen de mitocondria, entonces los eritrocitos, la única forma de tener energía, tienen a través de eritrocitos, músculo esquelético activo. En el ciclo de Krebs tiene más energía, pero si no hay oxígeno, se bloquea parcial o totalmente el ciclo de Krebs, ¿ok? En cambio, la glucólisis puede trabajar tanto en aerobiosis como en anaerobiosis, pero el producto final es diferente. En aerobiosis, cuando hay oxígeno, se produce piruvato. Cuando falta el oxígeno, ácido láctico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, y el encéfalo. Sí o sí necesita unos 120 gramos de glucosa al día el cerebro para funcionar adecuadamente.
¿Se acuerdan que hablamos de que había metabolitos intermediarios? ¿Sí? Entonces, dentro de esos metabolitos intermediarios tenemos directamente como 1,3 difosfoglicerato efector se modifica y luego este de acá, el 2,3 difosfoglicerato, que se forma en esta vía, sirve para formar, por ejemplo, hemoglobina, ¿ya? Un efector alostérico de la hemoglobina. Entonces se pueden formar otros productos importantes. Y bueno, consumamos lo que consumamos, van a ver ustedes más adelante, si consumimos fructosa, galactosa, manosa o cualquier azúcar, igual se van a formar metabolitos intermediarios y luego siguen la vía de la glucólisis, ¿ya? Bueno, podemos dividir la glucólisis en dos etapas o dos fases. Fase 1, que es de acopio, fase 2, donde ya se puede formar energía. Esto lo vamos a hacer mejor con esto que les el compuesto, ¿ya? La fórmula, con la fórmula de cada compuesto. Hasta aquí, piruvato si hay un medio aeróbico y lactato o ácido láctico si falta el oxígeno, ya si falta un poco el oxígeno, hasta ácido láctico. Aquí. Ahora, por favor, tenemos que tomar en cuenta, aquí vamos a ver 10 reacciones químicas. Lo voy a hacer rapidito y voy a volver. 1, 2, 3, 4. Aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta acá, 10, ¿ya? Y si faltaría oxígeno, está más, está 11, pero hasta acá sí hay oxígeno, 10, ¿ya? Entonces tenemos que ver reacción por reacción. Entonces, siempre en cada reacción química vamos a ver qué serán estas. Enzimas. Enzima. Yeah. Si esta es la enzima y la enzima actúa ¿con qué? ¿Con quién forma enlaces que son reversibles, transitorios? La enzima, ¿con quién forma enlaces transitorios? Y se llama actividad. Eso, este va a ser su sustrato. Entonces, sustrato, enzima. ¿Y el de acá? ¿Qué será? Producto. Producto. Muy bien. Entonces, siempre que esté estudiando una reacción catalítica o enzimática, no se olvide. Tengo un sustrato, hay enzima y un producto. ¿Está bien? Entonces vamos a estudiarlo así. Exocinasa sería la enzima que se encuentra en todas las células, glucoquinasa en el hígado, tejido hepático, ¿ya? Entonces la misma cataliza la misma reacción química que es la fosforilación. Por lo tanto, si es una cinasa y fosforilación, necesita ATP, ¿ok? Y estas cinasas sí o sí necesitan magnesio. Entonces también podemos decir que son metaloenzimas, ¿no ves? ¿Ok? Miren, necesita magnesio. Okay. Tenemos el sustrato, me fijo y cuento. Un carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? La glucosa. Y mire ahí, clarito dice, de glucosa, ¿ya? La glucosa. La glucosa penetró a la célula gracias, estamos hablando del hígado, digamos, entonces gracias a los glutos, ¿ok? Y necesita energía del organismo, entonces por lo tanto la primera reacción química sí o sí es importante para que la glucosa no se salga, porque como hay receptor para la glucosa, si no se fosforila se sale. En cambio, con la primera reacción, al fosforilarse ya no puede salir, ya no hay receptores para la glucosa 6-fosfato, pero sí para la 1. Entonces, esta reacción, ya sea para que se degrade o se almacene inclusive, tiene que darse esta etapa, ¿ya? Entonces, las cinasas catalizan la fosforilación. ¿Quién tiene grupo fosfato para entregar? ¿Quién tiene para donar?
¿Qué estructura puede donar el grupo fosfato? El ATP. El ATP, adenosin trifosfato, tiene 3 fosfatos. ¿Cuánto dona? 1. 1. ¿Y en qué queda? Si donó 1, ¿con cuánto se queda? En Se 2. quedaría con 2. Con 2. Entonces ingresó como ATP, donó un grupo fosfato y queda como adenosin difosfato. ¿Se gastó energía aquí o no? Sí. Se gastó, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese grupo fosfato que donó el ATP, ¿dónde lo lleva la glucosinasa o la exocinasa? ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo introduce? ¿Mm? Al citoplasma. No. ¿A dónde, mire? No está en el citoplasma. Está en otra estructura. ¿A dónde está? ¿Quién lo pilló? Al carbono 1. No está en el carbono 1. Este es el 1. 1, 2, 3, 4, 5 y... ¿Dónde está? Carbono 6. En el carbono 6, ¿no? La sinasa, por eso dice fosforilación. ¿Qué fosforiló? La glucosa. ¿A qué nivel? En el carbono 6. Y entonces, si agarra este grupo fosfato, lo lleva y lo pone aquí, ¿cómo qué queda? Ya cambia, ya no es glucosa. ¿Qué se llama ahora? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Glucosa 6-fosfato. Entonces, como se gastó energía, ¿será que la glucosa 6-fosfato puede volver otra vez a ser glucosa? Como tal, solita. ¿Sí o no? No vuelve. ¿Qué está indicando la flecha? Observen la flecha, por favor. ¿Va en un sentido o en doble sentido? En un sentido. Tío, En un sentido. ¿Qué me indica si va en un solo sentido? Que es es irreversible. irreversible. Eso, que la reacción es irreversible. Como se gasta energía, entonces esta es una reacción limitante de la velocidad. O sea, de ahí no puede volver a ser. Una vez que la glucosa se formó glucosa 6-fosfato, o se degrada o se almacena. Ya no hay vuelta para atrás. ¿Y por qué lo hace esto? Para que no se salga. Que si otra vez se forma glucosa, se puede salir. Pues, si es por donde ingrese, puede salir. En cambio, como glucosa 6-fosfato ya no sale. ¿Ya? Entonces, primera reacción, irreversible. ¿Quién cataliza? La glucoquinasa en el hígado o la exocinasa en otros tejidos, otras células. Bueno, la glucosa 6-fosfato a su vez es sustrato para la siguiente enzima. ¿Qué se llama la siguiente enzima? Fosfohexosa isomerasa. Fosfohexosa isomerasa. ¿Qué me está indicando eso? Fosfohexosa, mire, dice, está hablando de esta glucosa, dice, pero esta glucosa lo va a transformar en algo. Ahí me está indicando, porque me está diciendo qué es lo que va a hacer. La glucosa lo va a transformar en su isómero. ¿Cuál es su isómero de la glucosa? ¿Mm? ¿Qué es un isómero? ¿Quién me dice? Son El compuestos isómero que es tienen aquel. A ver. 1-1. Vamos. compuestos que tienen la misma fórmula química, pero tienen sus átomos distribuidos en diferentes regiones. Muy bien. O son también diferentes funciones, ¿verdad?
Entonces, si yo me voy a su estructura, miren, la glucosa tiene 6 carbono, 2 hidrógeno, 6 oxígeno. ¿Y la fructosa? ¿Qué dicen? Es una hexosa, pero es una cetohexosa. En cambio, la glucosa una aldohexosa. La fructosa también tiene 6 carbono, 12 hidrógeno y 6 oxígeno. ¿Ya? Entonces, la misma fórmula global o molecular. Pero la glucosa tiene aldehído, la fructosa tiene cetona. ¿Lo ven? Entonces, su isono. Y lo transforma en fructosa 6-fosfato. Esta reacción será reversible y irreversible. ¿Qué dicen? Miren la flecha. Reversible. Reversible. Entonces la fructosa puede convertirse otra vez en glucosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa 6-fosfato. ¿Qué dice? Sí. Sí. Muy bien. Sí, ¿no? Ya. Perfecto. Primera, segunda reacción. Tercera reacción. ¿Cuál será el sustrato? ¿Qué se llama? Nombre. Fructosa 6-fosfato. El nombre de la enzima. La fosfofructosinasa 1. Eso, fosfofructosinasa. ¿Ya? Esta es la. Otra vez una sinasa. ¿Qué me está indicando? Que va a haber una reacción de qué? De fosforilación. Fosforilación. Muy bien. Entonces, ¿quién nos va a donar el grupo fosfato? El ATP. El ATP. Dona un grupo fosfato y ¿cómo que queda entonces? ¿Cómo que sale? ¿Cómo que queda si donó un grupo fosfato? ADP. ADP. Muy bien. Y esta enzima, no se olviden, necesita también magnesio. ¿Ven qué importante es el magnesio, no, jóvenes y señoritas? El magnesio sirve para que se catalicen aproximadamente 350 reacciones químicas en nuestro organismo. ¿Ya? Así que importante el magnesio. Ok, vamos. Entonces, ¿dónde lo lleva esta vez ese grupo fosfato la enzima? ¿Dónde lo coloca? ¿En qué carbono? En El el 2. carbono 1. Carbono En 1. el carbono 1. Muy bien. Entonces, lleva el grupo fosfato, lo trae al carbono 1. ¿Y qué se va a llamar entonces esta estructura ahora? Fructosa 1,6 bifosfato. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo vamos a estudiar las reacciones químicas? ¿Sí? Sí, doctora. Primero se Ya. tendría que ver el sustrato, luego la enzima que lo va a catalizar y el producto. Y el producto. Muy bien. Y todos estos que vamos a ir formando son productos intermediarios, ¿ves? Porque a su vez son sustratos para la siguiente enzima y así, hasta que tengamos ya como último el producto final. ¿Se entendió? Bueno, hasta aquí, hasta esta reacción, ¿se ha generado ATP o se ha gastado ATP? Se ha gastado. ¿Cuántos Ah. ATP se gastaron? 2. 2. 2 ATP, no se olviden, ¿ya? 2 ATP se gastaron. Muy bien. Entonces, tengo la fructosa 1,6-bifosfato y sobre esta estructura actúa la aldolasa. A ver, ¿qué tipo de enzima será esta? Es una liasa. ¿Qué será? Hemos visto recién, han dado examen recién. Que va a romper enlace. Ya. Necesita oxígeno, perdón, y agua no. No, no necesita. Medio. Bien, bien, bien por el medio. ¿Cómo quedaría? ¿Qué dicen? Esta tiene 6 carbonos y tiene 2 fosfatos. ¿Cómo quedan? No importa si no saben el nombre, solamente díganme la cantidad de carbono que pueden tener. Si viene y lo separa por acá, aquí me está indicando, miren, va por el medio. Aquí en estas líneas segmentadas.
Si tengo 6 manzanas y lo divido entre 2, ¿de cuántas manzanas quedan? Quedaría con Tres. 3 carbonos. 3. Claro, entonces quedan 2 estructuras y cada una tiene 3 carbonos, ¿sí? Ya, esto continúa. La 4. Aquí, mire, la aldolasa. Aquí tenía la fructosa 1,6-bifosfato y lo parte en 2. ¿Qué se llama esta estructura? Y esta es la otra. ¿Qué se llama? Miren, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Esta es una cetosa, se llama fosfato dihidroxiacetona o dihidroxiacetona fosfato, es lo mismo, ¿ya? El grupo cetona siempre tiene el grupo cetona en el carbono 2, las cetosas, ¿no? En el carbono 2. Y este es el gliceraldehído, ¿no ves? Miren, del gliceraldehído, el grupo aldehído está en el primer carbono y el grupo fosfato está en el 3. Entonces, ¿qué se llamará esta? Gliceraldehído 3, 1, 2, 3, ¿qué? Fosfato. La reacción es reversible. Entonces me forma 2 estructuras de 3 carbonos. Esa era la reacción 4. La reacción 5, el fosfato dihidroxiacetona o dihidroxiacetona fosfato, gracias a la fosfotriosa isomerasa, se transforma en su isómero. ¿Cuál será su isómero? El gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿cuántos gliceraldehídos 3-fosfatos tengo? 2. 2. Ya, muy bien. No se olviden que hay 2. Aquí hay 1 y por acá está el 2. No nos lo están mostrando. Entonces vamos a ver primero el 1, la secuencia de reacción, y después del otro lo mismo, la secuencia. ¿Está bien? Bueno, entonces el gliceraldehído a su vez 3-fosfato es sustrato para este complejo multienzimático. Este complejo multienzimático está formado por pero también aquí se necesita coenzima, se necesita el NAD, se necesita fósforo inorgánico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si me dice deshidrogenasa, ¿qué me está indicando? Jóvenes. Una señor. reacción reductora. Eso, de óxido reducción, ¿no ves? Está sacando hidrógeno, miren aquí. ¿No ves? ¿Sí? ¿Ok? Entonces se va a oxidar. Y el hidrógeno, ¿quién lo capta? El NAD ya se reduciría ahí, doctora. Lo capta el NAD. Muy bien, el NAD. El NAD, exactamente. Entonces, una sustancia se oxida y la otra se reduce. Pero a su vez, como es un complejo multienzimático, a su vez, después de eso, vean que ingresa un fósforo inorgánico y aquí, miren, acá. Está indicando que transitoriamente va a ingresar ese fósforo inorgánico. Entonces, como es transitorio, ¿qué me va a formar? Ya no va a haber un solo fosfato, sino 2, ¿no ves? Pero es transitorio. Esto es importante porque para la siguiente, ese fósforo va a ser importante porque me va a formar ATP aquí, ¿ya? A nivel del sustrato. Entonces, miren, ya tengo que 1 en el 2, 3, en el carbono 3 tengo que 2 fósforos, ¿eh? 2 fosfatos. Entonces, 1,3 bifosfo glicerato. Como perdió hidrógeno, glicerato. Este 1,3 bifosfoglicerato, a su vez, es sustrato para la siguiente enzima, fosfoglicerato-sinasa. Aquí, pero esta ya no es que va a fosforilar, sino que este enlace de alta energía, ese fósforo que estaba acá, lo saca más bien y lo une al ADP. ¿Y qué me forma? Si lo está uniendo. ATP. ATP. Entonces, aquí se lleva a cabo
la fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué me está indicando? Que aquí se está formando ATP, el primer ATP que se forma. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, como ese fosfato que estaba acá se sale y viene con el ADP y forma el ATP, entonces ya miren, acá ya no tiene. Entonces, ¿en qué se convierte? En Tres tres fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. Muy bien. El 3-fosfoglicerato, a su vez, es sustrato para la siguiente enzima, fosfoglicerato mutasa. ¿Qué me está indicando esto? Su nombre. Me dice sobre quién va a actuar, pero ¿qué me está indicando? ¿Qué va a hacer? También va a ser fosforilación oxidativa, No, es mutasa, una mutasa. Mutar, cambiar. Pero, ¿qué cambia? De posición nada más. ¿Dónde estaba el? Miren acá, 3-fosfoglicerato. ¿Y acá qué se llama? 2 fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. ¿Qué me está indicando esto? que cambia el fosfato del carbono 3 al carbono 2. Es nada más, es la posición. ¿Está bien? Bueno, el 2-fosfoglicerato es sustrato para la enolasa, una deshidratasa, miren, sale agua. Ahí me está diciendo que sale agua. ¿Ya? ¿Y en qué me queda? Fosfo, enol, Piruvato. fosfoenol piruvato. Ya aquí. Aquí otra vez. Fósforo inorgánico, no lo está mostrando, pero aquí el fósforo inorgánico se deshidrata. Miren, si lo miramos ya no tiene. Este de acá ya no hay. No hay 2 hidrógenos, no hay un oxígeno, no hay acá. Esto. De acá está faltando agua. ¿Ya? Viene un fósforo inorgánico, se une transitoriamente. Y en la siguiente, aquí ya. Aquí es la fosforilación, otra vez, una nueva fosforilación a nivel de sustrato. Este fósforo inorgánico que entró, lo une al ADP, ¿y qué me forma? ATP. Otra segunda fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuántos ATP hasta ahora se formaron? 2. ¿Y cuántos se gastaron? También 2. Ya. ¿Y por qué dice que nos quedan 2? La glucólisis es una degradación en 10 reacciones químicas de la molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato por la generación de dos ATP y 2 NADIs. ¿De dónde salen? ¿Ah? No se olviden que tenemos 2 gliceraldehidos, ¿eh? Y uno nomás estamos viendo ahorita. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, esta es espontánea y me forma el piruvato. El otro gliceraldehído viene, hace todas estas reacciones. Aquí un ATP, aquí otro ATP y otro piruvato. ¿Cuántos ATP se formaron acá en total? 4. En todas estas reacciones. 4. ¿Cuántos se gastaron anteriormente? 2. 2. 4 menos 2, 2. 2. ¿Cuántos NAD se formaron? 2. 2. ¿Ok? ¿Qué pasa si le falta oxígeno a la célula? Sería una reacción anaeróbica que el piruvato lo transformaría en lactato. Exactamente. ¿Y quién cataliza esa reacción? La lactato Deshidrogenasa. lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Cualquiera de estas. La reacción es
Puede ser de aquí para allá o de allá para acá, ¿ya? Dudas que tienen del ciclo perdón, de la glucólisis. Ya me quiero pasar al ciclo de Krebs. Doctor, entonces en el 1,3 bifosfoglicerato es donde se va a formar una molécula de ATP. Aquí, Sí, en esta. No, esto se forma en esta reacción, ¿no ves? De acá, aquí. Aquí es al ATP. Aquí se lleva a cabo esta es la que cataliza la fosforilación a nivel de sustrato. La fosfoglicerato-sinasa y esta es otra, la piruvato-sinasa. Esas dos. ya, gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Está claro o no le entendieron? A ver, cuenten. ¿Puedes repetir desde donde está en piruvato sinasa, doctor, por favor? ¿Cuál? ¿Desde acá? Sí, por favor. Ya. Miren acá, ingresa un fósforo inorgánico a la estructura, pero este de acá va a salir, no es que se va a quedar. ¿Está bien? En la siguiente reacción, la piruvato sinasa cataliza la fosforilación, pero esta vez del ADP. Este fósforo lo trae acá y forma ATP. Como se está formando ATP en el sustrato, a nivel del sustrato, se denomina fosforilación a nivel del sustrato. ¿Y qué me queda? El piruvato, pero como enol piruvato, espontáneamente este enol piruvato se transforma en cetopiruvato, en piruvato. ¿Está bien? Hasta aquí entonces hemos formado piruvato. ¿De aquí? Esto ustedes pueden encima participa, qué tipo de reacción y si la reacción es reversible o irreversible. En cada uno de ellos. Ya ustedes ya lo van repasando. Sí, miren, se lo he puesto con negrita también para que lo lean. Reacción por reacción. ¿Ya? Así. Un ratito, por favor, un ratingo.
Bueno, van a disculpar. Entonces, como les decía, acá están las 10 reacciones químicas, indicando las enzimas que participan, el tipo de reacción, y también se lo he puesto con negrillas si las reacciones son reversibles o irreversibles. En la glucólisis existen 3 reacciones irreversibles, catalizadas por la exocinasa, fosfofructosinasa y por la piruvato-sinasa. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, jóvenes y señoritas? ¿Puedo continuar entonces? ¿Sigo? Bueno. Entonces ya de la vía la glucólisis dijimos, se generaron 2 piruvatos. Aquí, ¿no? 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, piruvato. Miren, acá está. Ahora, este piruvato, para que me siga dando energía o me genere más energía, tendría que llegar a la matriz mitocondrial, a la mitocondria. Pero la membrana interna de la mitocondria es altamente selectiva y no deja pasar estructuras grandes. Esto es grande, no puede penetrar. Por lo tanto, se tiene que descarboxilar y no ingresa solita tampoco. Alguien lo tiene que meter adentro de la membrana, adentro de la mitocondria. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando dice descarboxilación, me está indicando que sale este grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Cómo que sale? Como dióxido de carbono. Se desprende como dióxido de carbono, como gas, sal. Ahora, esta reacción no es simple como acá aparece, sino que es una reacción larga. Miren acá. Vamos a resumirlo para que además sea más simple para que ustedes se lo aprendan. ¿Ok? Entonces, la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato ocurre en el citoplasma, pero es catalizado por un complejo multienzimático. Ese complejo multienzimático se denomina complejo piruvato deshidrogenasa. Está formado por 3 enzimas y por 5 coenzimas. 3 enzimas, que es la dihidrolipoil transacetilasa, dihidrolipoil deshidrogenasa y la piruvato descarboxilasa. Entonces, el piruvato deshidrogenasa son estas 3 enzimas y 5 coenzimas. Pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico lipoato, la coenzima A, el flavin adenín dinucleótido y el nicotín adenín dinucleótido. Esas 5 coenzimas. Bueno, entonces revisemos la coenzima A. Miren, acá tiene un enlace sulfidrilo acá. Y esta es su estructura para que ustedes la conozcan. No se la van a aprender, pero para que tengan una idea de lo grande que es la estructura. La coenzima A tiene adenina, tiene ribosa 3-fosfato, pirofosfato, panteteína, toda esta estructura. Y acá es lo que se une la acetina.
¿Ya? Todo esto es la coenzima. Entonces, importante, ¿por qué remarcamos la coenzima A? Porque esta es la que lo transporta al acetil, lo que quedó del piruvato. ¿Ya? Entonces sale el grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono y el acetato se activa y se une a la coenzima A. Y como pierde hidrógeno, ¿quién capta ese hidrógeno? ¿Mm? El NAT. El NAT. El NAD. ¿Y como qué queda? NAT reducido. NAD reducido. ¿Ok? Como son dos piruvatos, entonces 2 veces se forma NAD, ¿no? 2 NAD aquí. Y es que la coenzima A, la acetilcoenzima A o la coenzima A es la alimentadora del ciclo de Krebs. No creo. A ver, vamos a repasar. ¿Cuál es el sustrato aquí? Piruvato. Piruvato. ¿Y cuál es el producto? El acetil. El coenzima. acetil unido a la coenzima A. Ah. La enzima, ¿qué se llama? Piruvato Piruvato deshidrogenasa. deshidrogenasa. ¿Por quiénes está constituida? ¿Mm? La piruvato deshidrogenasa, ¿por quiénes está constituida? Revisen, revisen, ahí dice. Piruvato descarboxilasa. Ya, ¿quién más? Piruvato descarboxilasa, dihidrolipoil, transacetilasa, dihidrolipoil, deshidrogenasa. ¿Y qué más? Está ahí, El ácido jóvenes, lipoico digan. y ¿Ya? el ¿Qué más? la adenina flavina. Flavin, adenín dinucleótido, nicotín, adenín dinucleótido, FAT, NAD y la vitamina pirofosfato de tiamina. Pirofosfato de tiamina. ¿Ok? Ya, 3 enzimas, 5 coenzimas. Hasta ahí. Y bueno, ya como acetilcoenzima ya puede penetrar la membrana interna de la mitocondria. Entonces, importante esta, clave, la acetilcoenzima A. Podemos decir que la acetilcoenzima A es una encrucijada metabólica. ¿Por qué? Porque aquí hasta acetilcoenzima A convergen carbohidratos, grasas y proteínas que tengan aminoácidos cetogénicos. Carbohidrato hemos visto que vía de la glucólisis, el piruvato se descarboxiló oxidativamente de forma irreversible y formó acetil que se une a la coenzima A y me forma acetilcoenzima A. Lo mismo sucede con la grasa, ¿no? Los triglicéridos que consumimos vía la lipólisis se separan. Si son triglicéridos, 3 ácidos grasos, glicerol otra vez se ocupa. Los ácidos grasos vía la beta oxidación forman acetil, que se une a la coenzima A, forma acetilcoenzima. Proteínas que tengan aminoácidos cetogénicos vía la desaminación y oxidación forman acetato activo, que se une a la coenzima A, me forman acetilcoenzima A. Ahora, de acá, ¿por qué decimos encrucijada metabólica? Porque todos convergen, pero además a partir de la acetilcoenzima A, si el cuerpo necesita energía, ¿qué sucede? Ingresar a la membrana interna de la mitocondria y en la matriz mitocondrial se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos.
¿ya? Esto lo vamos a estudiar más ratito. Y aquí se forma más ATP. Si necesitamos colesterol o necesitamos hormonas esteroideas o esteroides, también a partir de esto se puede formar. Pero ¿qué sucede si ya no necesitamos energía y hemos consumido carbohidratos y tenemos altísima acetilcoenzima A? ¿Qué dicen? Y ya la capacidad de almacenamiento de glucógeno ya llegó a lo máximo. ¿Qué sucede? ¿Mm? Va a almacenarse a otro lado. ¿En forma de qué? Grasa. Exactamente, mire. Se pueden formar ácidos grasos. Por lo tanto, formar triacilgliceroles y así. ¿Qué sucede si bueno, por si un caso no haya esta vía, no consumamos carbohidratos, pero sí grasa y sí aminoácidos cetogénicos y sí formamos acetilcoenzima? ¿Qué sucede? ¿Mm? En el hígado pueden sintetizarse los cuerpos cetónicos, formar a partir de la acetilcoenzima A, vía la cetogénesis, formar beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona, que son los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entonces, importante esta laminita igual, ¿ya? Para que la repase. Bueno, se formó la acetilcoenzima A y seguimos necesitando energía. Entonces, ¿qué sucede con esa acetilcoenzima A? ¿Se queda en el citoplasma? ¿Dónde va? ¿A dónde? A la matriz mitocondrial, a la membrana interna. Ya, a la membrana interna. No, pasa a la membrana interna de la mitocondria y se dirige a la matriz mitocondrial. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál será el fin? Ahí ya lo dice. Empezar el ciclo de Krebs. ¿Y formar qué? Energía. ATP. Energía en forma de ATP. ATP. Excelente. Muy bien. ¿Y qué se llama ese ciclo? ¿Dijimos? Recibe 3 nombres. Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico y ciclo de los ácidos tricarboxílicos. De nuevo, recapitulemos. Ciclo de Krebs, ciclo del ácido del ácido cítrico y ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esos 3 nombres reciben. Importante tomar en cuenta que esta vía necesita sí o sí de ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. Un ciclo aeróbico sí o sí necesita de oxígeno. No hay oxígeno, puede inhibirse parcialmente. Si realmente no falta el total de eficiencia, entonces se paraliza. Una inhibición total. ¿Ya? Bueno, lo mismo que la glucólisis. Hacemos una definición de trabajo. El ciclo de Krebs es una serie cíclica de 9 reacciones químicas cíclicas, que me está indicando parto de algo y vuelvo a ese algo. Parto del oxaloacetato y vuelvo al oxaloacetato. Entonces, una serie cíclica de 9 reacciones químicas que oxidan completamente esto, el acetilo que está con rojo, porque la coenzima no se ocupa, no le pasa nada, solo es al acetil. La coenzima A mete el acetil y se sale, ¿ya? El acetil. Y da como producto final 2 moléculas de dióxido de carbono que se eliminan y principalmente aquí me interesa que genera ¿qué? ATP. Directamente como guanosintrifosfato o indirectamente como equivalentes de reducción captados por el NAD y por el FAT. Entonces, si hacemos un conteo, vamos a ver que en el ciclo de Krebs se forman 3 NAD y un FAT y un guanosintrifosfato por cada vuelta.
¿Cuántas vueltas da el ciclo de Krebs cuando se ha degradado la glucosa? ¿Cuántos piruvatos se formaron? ¿Mm? Dos, pues, jóvenes. ¿Cuántas vueltas pueden dar entonces? Dos vueltas. ¿Ya? Bueno. ¿Dónde se localiza? En toda la célula. ¿Excepto cuál? Los Glóbulos rojos. glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, excepto los glóbulos rojos porque no tienen mitocondria. ¿No? En toda la célula. ¿Lugar específico de la célula? Mitocondria. Mitocondria. Matriz mitocondrial, ¿no? Zona específica, matriz mitocondrial. Ya, de las 9 reacciones, 8 en la matriz mitocondrial, 1 en la membrana, y en la cara interna de la membrana interna, entonces, matriz mitocondrial. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs proporciona una vía final común para la oxidación de ¿qué dijimos? ¿Qué pueden ingresar? Si a partir de hidratos de carbono se forma acetil, si a partir de grasa se forma acetil, que se une a la coenzima A, si a partir de proteínas cetogénicas o se forma acetil, entonces es una vía común para hidratos de carbono, para lípidos y para proteínas. ¿Está bien? Entonces, glucosa, ácido graso y aminoácidos cetogénicos pueden metabolizarse hasta acetil, que se une a la coenzima. Entonces, puede ingresar cualquiera de los macronutrientes que consumamos, puede formarse hasta acetil y poder ingresar al ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora, la principal función de este ciclo, del ciclo de Krebs, es proporcionar energía. Es la forma de obtener mayor cantidad de energía, más que en la vía de la glucólisis. Es la que proporciona más energía. Esa energía puede ser directamente en forma de guanosintrifosfato, que es el equivalente del ATP, o como equivalentes de reductores, estos de acá. Estos hidrógenos son los equivalentes reductores, o protones, que son captados por el NAD y son captados por el FAD. Estos luego, estos equivalentes reductores, cuando sean oxidados en la cadena transportadora de electrones y acoplados a la fosforilación oxidativa, van a formar ATP. Entonces, por cada NAD, entre 2.5 a 3 ATP. Por cada FAD, entre 1.5 a 2 ATP. ¿Ya? Y de ahí vamos a ver que se forman entre 10 a 12 moléculas de ATP. Entonces, por lo tanto, es la principal vía para generar energía. ¿Ya? De todas, esta es la principal. Además, el ciclo proporciona sustrato para la cadena transportadora de electrones. Esto es esto. ¿Ya? Esto es. Y el ciclo también es una fuente de precursores biosintéticos. Por ejemplo, la porfirina se sintetiza a partir de succinilcoenzima. Vamos a ver que en el ciclo de Krebs se va a formar succinilcoenzima y esta sirve para para formar la porfirina en el metabolismo del hemo, ¿ya? Y también van a ver que se va a formar oxaloacetato, alfa-cetoglutarato, ya para la formación de aminoácidos. Ahora, también algunos intermediarios del ciclo pueden actuar como efectores y reguladores de otras vías. Por ejemplo, el citrato inhibe la enzima fosfofructosinasa 1 en la vía de la glucólisis. Eso significa, si ya yo estoy produciendo mucha energía, ¿ya para qué la voy a activar la vía de la glucólisis? O sea, ahí se inhibe.
porque ya estoy produciendo más energía todavía, ¿ya? En resumen, el ciclo desempeña un papel clave en el metabolismo y se considera una vía. ¿Por qué decimos vía anfibólica? Porque hay reacciones catabólicas o oxidativas y hay vía también a su vez anabólica, reacciones de síntesis, ¿ya? Entonces el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. Aquí en esta vía hay 3 enzimas clave. Igual que en la glucólisis había 3 reacciones irreversibles, aquí también hay 3. La catalizada por la citrato sintetasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Lo vamos a ver luego, ¿ya? Y esto después lo veo. Así que nos vamos al ciclo de Krebs propiamente dicho. Parece que emborracha aquí, pero la clave está en ir reacción por reacción, mirando sustrato, enzima y producto. Sustrato, enzima, producto, sustrato, enzima, producto, sustrato, enzima, producto, sustrato, enzima, producto y así, ¿ya? Hasta que llegamos al, otra vez como es un ciclo, partimos de un determinado sustrato y volvemos al mismo. ¿Ok? Ya. Veamos reacción 1, que es una reacción de condensación. Entonces, partimos del oxaloacetato, una estructura con 4 carbonos. El oxaloacetato, 4 carbonos. Cataliza la reacción de condensación la citrato sintetasa. ¿Qué se ve que ingresa, chicos? ¿Qué se llama esta? La alimentadora del ciclo de Krebs. ¿Qué nombre tiene? Acetilcoenzima. ¿Qué me está indicando? Miren, fíjense aquí. ¿Qué sale? La coenzima Entonces, ¿qué metió? Acetil. Solo acetil. El acetil, ¿cuántos carbonos tiene? Dos. El piruvato tenía 3, salió 1. ¿Cuántos carbonos tiene este? Otra vez. ¿Cuántos? 2 carbonos. 2 carbonos. 2 carbonos. ¿Ya? Entonces, la citrato sintetasa, su nombre está indicando síntesis, ¿no ve? ¿Qué hace esta enzima? Condensa, une el acetil al oxaloacetato. Entonces, si este tiene 2 carbonos y el de acá 4, ¿qué me forma? Citrato. Sí, ¿cuántos carbonos entonces tendrá el citrato o el ácido cítrico? Aquí hay una hidratación, tiene que haber hidratación además. ¿Ah? ¿Cuántos carbonos tiene? 6 carbonos. ¿Cuánto? 6 carbonos. 6 carbonos. El ácido cítrico había tenido 6 carbonos. ¿Ya? Esta reacción es irreversible. ¿Ya? Entonces aquí hay una hidrólisis de este enlace tioéster y eso es lo que lo hace que la reacción sea irreversible. ¿Ya? Mira, aquí está el enlace, aquí lo está mostrando. Gracias a esa hidratación, pues, ¿no? Está metiendo hidrógeno. ¿Ok? Ya, me forma ácido cítrico o citrato. El citrato, gracias a la aconitasa, se isomeriza, se transforma en su isómero. ¿Qué se llama ese isómero? Isocitrato. Reacción. Todo lo que dice irreversible lo está marcando aquí. Esas 3. 1, 2 y 3. Las demás son reversibles. Entonces tengo el isocitrato. Sobre el isocitrato actúa la isocitrato deshidrogenasa. ¿Qué me está indicando la enzima? Deshidrogenasa. A ver, alguien que me explique. Hay una reacción oxidación reductora. Óxido reducción, Pérdida de ¿no? hidrógeno. Una es. Y pérdida de hidrógeno. Muy bien. Ambos tienen razón. ¿Ya?
el isocitrato se está oxidando o reduciendo. A oxalosuccinato. ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Se oxida porque está perdiendo hidrógeno, ¿no ves? ¿Y quién capta los hidrógenos? Que está perdiendo el de acá. El NAT. El NAT. El NAT. Y queda como NAT reducido. NAT reducido. Ahora, esta enzima se inhibe, esta enzima se va a inhibir cuando se produce este NAT. Por lo tanto, al formar esto, se inhibe esta enzima. Por lo tanto, la reacción es irreversible. ¿Ok? Entonces ya tenemos el oxalosuccinato. ¿Me están escuchando, jóvenes? Me dicen, por favor, si no me escuchan, ¿ya? Ya. Sobre el oxalosuccinato va a haber una descarboxilación. ¿Qué es descarboxilación? Es la misma enzima, actúa isocitrato de deshidrogenasa, pero esta vez está descarboxilando. ¿Qué es descarboxilación? ¿Qué se ve que sale? Dióxido de Chicos, carbono. eso, está perdiendo dióxido de carbono. Entonces, si pierde dióxido de carbono, pierde oxígeno, pero pierde carbono. Esta tenía 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos. De ahí su nombre. Ciclo de Krebs, por su investigador. Ciclo del ácido cítrico y ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ácido cítrico, isocitrato y oxalosuccinato. ¿Ya? 6 carbonos cada uno. Aquí, al descarboxilarse ya perder dióxido de carbono, está perdiendo carbono. Entonces, el oxalosuccinato todavía tenía 6 carbonos. Si pierde un carbono, ¿con cuánto queda? 5. 5. Entonces, el alfa-cetoglutarato. ¿Cuántos carbonos tiene el alfa-cetoglutarato? 5. ¿Cuántos dijimos? Sí. Aquí sobre el alfa-cetoglutarato también participa una enzima, también multienzimática, porque también, miren, necesita coenzima, ¿ya? ¿Ok? Entonces la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También esta, a su vez, pareciera, ¿no? Que va a ser, hay una reacción de óxido-reducción porque está sacando hidrógeno de la estructura, miren, y el NAD capta esos hidrógenos y queda como NAD reducido, pero a su vez está sacando el grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, me queda como succinil. Ahora, la coenzima A que interviene, aquí miren, coenzima otra, no es esta otra coenzima A, se une nada más al succinil transitoriamente y este enlace de energía permite luego que el fósforo inorgánico pueda unirse en la siguiente reacción, se puede unir al guanosin difosfato. ¿Y qué me forma? Guanosin trifosfato. Entonces, si se forma guanosin trifosfato aquí, en esta reacción, a nivel del sustrato, ¿qué se llama esta reacción? Fosforilación a nivel del sustrato. Y la coenzima, mire, se sale. No se gastó ni nada en el proceso. Y me queda como succinato. Cataliza la reacción de fosforilación a nivel del sustrato, la succinatotioquinasa. ¿Cuántos carbonos tiene el succinil y el succinato ya? 4. 4. ¿Ven? Ya nos estamos acercando a la estructura de 4, ¿no? Succinato. Sobre el succinato actúa la succinato deshidrogenasa. Aquí ya hay una reacción también de deshidrogenación. Entonces, el succinato pierde hidrógeno. ¿Quién los capta? El FAT. El FAT. ¿Y en qué queda?
fat reducido, ¿ya? Entonces pierde hidrógeno, capta el fat, se reduce y el succinato se oxida a fumarato, de óxido reducido. Fumarato sigue teniendo 4 carbonos, se hidrata, cataliza la reacción la fumarasa, se hidrata y se convierte en malato. Sobre el malato actúa la malato deshidrogenasa, también una oxidorreductasa, una reacción de deshidrogenación. El malato se oxida a oxaloacetato y los hidrógenos que perdió el malato lo capta el NAD y se convierte en NAD reducido. Entonces, partimos del oxaloacetato y volvimos al oxaloacetato. Pero ¿qué a cambio de todo esto, todo este cambio que hubo, fue para qué? ¿Cuál fue el fin? ¿Por qué no se quedó como oxaloacetato nomás y ya? ¿Mm? Ya pues diga. Obtener energía. Eso. Para obtener energía y equivalentes de reducción que luego nos generará más energía. ¿Cuántos NAD se formaron? 1, 2, 3. ¿Cuántos FAT? 1. ¿Cuántos guanosin trifosfato? Si yo digo que por cada NAD se forman 2.5 ATP o 3, de 2.5 hasta 3, 2.5 por 3, 7.5. Si fuera 3, 9. 1.5 más 7.5, 9 ATP más 1, 10. Y si fueran 3, 3, 6, 9, 11 y 12. ¿Ya? Entonces, por cada vuelta del ciclo de Krebs, se forma entre 10 a 12 ATP. ¿Cuántos dióxido de carbono se eliminan? 1 y 2. ¿Cuántas moléculas de ATP produce un FAT? 1.5 a 2. De 1.5 hasta 2. Gracias, doctor. Así pues, chicos. Ese es el famoso ciclo de Krebs que hay, inclusive hasta reggaetón, creo, del ciclo de Krebs para que se lo aprenda. Si es que le gusta, ¿no? Doctora, en total, ¿cuántos de ATP genera el ciclo de Krebs? Por cada vuelta, Sí, por cada vuelta. entre 10 a 2. O sea, porque dijo 3 NAD, un FAT y así como ATP libre. 1 Uno solamente. Ya, por gracias. cada vuelta. ¿Ya? Aquí lo mismo está, reacción por reacción, qué hace, qué enzima, ¿ya? Y acá miren cuántas ingresan versus cuánto es lo que se forma o se elimina también, ¿no? Porque ingresó un acetil, 3 NAD, un FAT, 2 moléculas de agua, un guanosin bifosfato y un fósforo inorgánico. Eso es lo que entró, miren, aquí. Una de agua, 2 de agua, ingresó NAD, aquí igual NAD, aquí FAT, NAD, ¿no es? Y no ingresó, bueno, sin difosfato con fósforo inorgánico. Ahora, ¿qué salió? ¿O qué se obtuvo? 1, 2, 3 NAD reducido, un FAT reducido, un guanosin trifosfato y 2 de dióxido de carbono. Aquí está. 2 de dióxido de carbono, 3 NAD, 3 FAT, un FAT, perdón, una coenzima y guanosin trifosfato, que es lo que se formó y esta que se elimina, ¿no? Y aquí los paso, uno por uno, ya de los ciclos. Y acá miren, como un resumen, un esquema, en la primera reacción sí o sí se tiene que dar, ya sea para que se degrade o para que se almacene, que era la fosforilación de la glucosa. Después aquí en esta había una formación de un NAD, otro NAD,
Mire, pero ¿qué me muestra aquí los equivalentes de reducción? Me está mostrando los protones, mire. Cuando ingresa, se forma la acetilcoenzima A, la acetil mete, la coenzima A mete el acetil, no. Y acá, mire, se forma otro NAD, equivalente de reducción, acá otro NAD, aquí en FAT, aquí NAD. Entonces, ¿a dónde van todos estos equivalentes de reducción? Miren, aquí esto es citoplasma, mitocondria, matriz mitocondrial, membrana interna de la mitocondria. Y aquí penetran bien. Después esto lo vamos a ver, esta vendría a ser la cadena respiratoria que se acopla a la fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP. Esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos cadena respiratoria. ¿Ya? Pero en todo ello, miren, si se dan cuenta, estos protones o equivalentes de reducción entran para que al final me genere más energía. Y aquí es que, como somos seres aeróbicos, sí o sí formamos productos de oxígeno. En realidad tendríamos que formar agua, pero a veces no se forma agua, se forman el oxígeno singlet, peróxido de hidrógeno, oxidrilo, etc. Radicales libres. Ya ese es el costo por ser seres aeróbicos. ¿Qué más? Y aquí la producción de una molécula de glucosa. Por cada vía la glucólisis, 8 moles de ATP. ¿Por qué 8? 2 en forma de ATP y 2 NAD, ¿no ves? Y por cada NAD, 6. Entonces, por cada NAD 3, más 3, 6, y 2 que se formó en forma de ATP, 8. En la descarboxilación oxidativa, por cada piruvato, un NAD. Eran 2 piruvatos, entonces 2 NAD. Por cada NAD, 3. 3 por 2, 6. En el ciclo del ácido cítrico, ¿cuántas vueltas dijimos que daba? 2, ¿no ves? Porque eran 2 piruvatos, entonces 24. ¿Cuánto es lo total? 38. Entonces, por cada mol de glucosa se forma 38 moles de ATP. Y aquí el balance en cada uno, para que lo vean. Y aquí me está indicando las reacciones donde la reacción es irreversible. ¿Y por qué es inhibido? ¿Ya? Se lo he hecho paso a paso cada una para que se resuman, que lo vean, pero ya depende de ustedes que se sienten, repasen, se aprendan la secuencia y sobre todo aquellas que son más sobresalientes o importantes. ¿Ya? Dudas que tengan. Bueno, nuestro cometido fue, más bien, se pudo avanzar todo el tema en la hora y media. Dudas que tengan, jóvenes y señoritas. Es bueno que para la siguiente se va haciendo cada vez un poquito más complejo, más complejo. Entonces, por favor, para la siguiente sería bueno que ustedes vengan ya leyendo un poco, ¿ya? Listo. ¿Algo que quieran preguntar? Doctora, entonces el siguiente viernes vamos a dar examen de este tema. No va a dar tiempo ya para tomarles. Yo creo que vamos a parar, más bien vamos a tratar de hacer nomás las dos clases, la clase que es presencial y virtual además, para que podamos cumplir. Lo que pasa es que si no, voy a tener que hacer me doy un poquito más de tiempo para que ustedes, si están atentos, pues capten. Pero si avanzo muy rápido, no creo que me entiendan. Así que vamos a tener que hacer desde la siguiente semana 2 clases por semana para poder terminar.
porque todavía me falta todo lo que es metabolismo de hidrato de carbono, que falta, creo que hasta aquí es la mitad nomás de lo que hemos avanzado. Y cadena transportadora de electrones, bioenergética es largo también y es un tema también complejo, ¿ya? Pero vayan estudiando ustedes antes, vayan leyendo en su casa para que cuando yo avance ustedes me entiendan. Doctora, ¿nos podría pasar por favor la diapo que va a avanzar la próxima clase para que vayamos leyendo? Ya, se lo paso todo esto, ¿está bien? Se lo voy a pasar todo. Todas estas diapositivas se las paso. ¿Ok? Listo, jóvenes y señoritas. Gracias, doctora. No les dicto su nota, ¿no? ¿O no quiere? Sí, doctora, por La favor. siguiente clase. ¿La siguiente clase? Sí. Ya la siguiente clase entonces. No van a decir que no les quiero entregar nota, pero no. Ok, la siguiente clase entonces se las dicto. Bueno, cuídense, que tengan un feliz fin de semana. Que estén bien, todos sanitos, se cuidan. Hasta luego, hasta luego, hasta luego a Hasta luego, todos. doctora. Hasta luego, Hasta hasta luego, luego, doctora. Doctora. hasta luego, hasta luego.